Hola, sean todas, todos y todes bienvenidos a este nuevo programa de Actualizando el Medio. Yo soy Gabriela Piña, voy a estar conduciendo el día de hoy después de muchos años que no conducía, así que perdónenme si me equivoco por ahí. Espero hacerlo bien, como siempre. Por supuesto que no estoy sola, me acompaña mi querido compañero Ariel Flores. Ariel, ¿cómo estás hoy? Todo bien, muchas gracias. Tranquila que muchas cosas se pueden dejar de hacer por mucho tiempo, pero no quita que se dejen de hacer bien. Así que con mucha confianza y también muy intrigado por todo lo que ha pasado esta semana y por todo lo que puede pasar. Hay muchas cosas que conversar, muchas cosas que entendemos, otras que no tanto. Y hay que estar atentos de lo que se puede venir en los próximos días, tanto del plebiscito como también del contexto internacional. Sí es, porque estamos a nada más ni nada menos que menos de una semana. Claro, ya estamos a 6 días. Claro, Estamos a 6 días días. del plebiscito. Hoy día es lunes 29 de agosto y el próximo domingo 4 de septiembre se nos vienen las votaciones, estas votaciones que evidentemente son muy, muy relevantes. Tenemos que vamos a decidir si es que aceptamos o no, aprobamos o rechazamos la propuesta de nueva constitución. En torno a eso han ocurrido muchísimas cosas, sobre todo durante los últimos días, bastantes polémicas en torno a adherentes tanto del rechazo como también del apruebo. Así que vamos a estar conversando sobre todo lo que ha estado pasando últimamente en el contexto de campaña que de repente se ha ido un poquito de las manos en algunos sectores, como vamos a estar hablando. Y también, como decía el Ariel, vamos a irnos a un contexto un poquito más internacional porque no somos los únicos que estamos pasando por un contexto de votaciones importantes. También tenemos a Brasil, que está a puertas de una elección presidencial, así que ahí vamos a estar comentando un poquito también sobre lo que está pasando por allá, sobre algunos dichos que hubo respecto a el presidente Gabriel Boric. Así que nada, vamos a estar conversando sobre eso. Recordar que nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas, que tenemos un montón, por cierto. Nos pueden encontrar como Radio F5 en Apple Podcast, Spotify, YouTube, Facebook. Y por otra parte, en Instagram también nos pueden encontrar como radio.f5. Ahí estamos ya con todo para volver a reactivarnos en Instagram, así que vayan a seguirnos para que puedan ver nuestro contenido. Así que bueno, ya, démosle entonces, empecemos a conversar sobre todo lo que está pasando. Como ya comentaba, han habido hartas polémicas durante los últimos días, así que Ariel, cuéntanos algunas de las cosas que han pasado. Bueno, ha habido harta polémica, la verdad. Cosas bastante llamativas que se hizo bastante crítica de ambos lados, digamos, como del rechazo como también de la prueba. Así que cuéntanos, Ariel, ¿qué ha pasado esta semana en torno al plebiscito? ¿Qué ha pasado en torno al plebiscito? Muchas cosas, unas muy positivas y otras realmente no tanto. Tenemos que, en el torno de las actividades positivas, tenemos que el comando Apruebo por Chile, que es un poco el comando oficial del apruebo, donde tenemos los dos rostros más grandes, a Carol Cariola y a Vlado Milosevic, que son los que han organizado diferentes actividades que son denominados como apruebazos. Los apruebazos donde van diferentes artistas, donde van diferentes personajes del mundo del espectáculo a animarlos, personajes del mundo político, sus alcaldes incluso muchas veces han participado de estas actividades. El fin de semana tuvimos en Concepción, en Temuco, en Renca, en Estación Central, en La Cisterna y en otros puntos de la capital y también de Chile, donde se conglomeraron bastantes personas para realizar estas actividades. Desde este punto no vimos ninguna por parte del rechazo a ese nivel de convocatoria. El rechazo no ha tenido este tipo de actividades, sino actividades de un poco menor calibre que no ha generado el impacto mediático como si lo realizaron estos apruebazos que tuvieron mucho movimiento durante el fin de semana. Tenemos que esto es por el lado positivo. Por el lado negativo, en el mismo caso del apruebazo, no, miento. En actividades por el apruebo, porque fue una actividad de apruebo transformar que fue promocionada por el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, en una actividad realizada en el centro de Valparaíso, con diferentes artistas también, animado por Alejandra Valle, transmitido en las redes sociales de
La Voz de los que Sobran, un medio que tiene bastante arrastre, un medio de izquierda que tiene mucho movimiento, tuvo un espectáculo que lo más llamativo un poco, que dentro de su transmisión señala show familiar del apruebo transmitido por las redes sociales del alcalde Jack. Que tuvo el show performático del grupo Las Indetectables. Y para la gente que no ha visto el video o que no lo ha sabido, voy a tratar de explicarlo de la forma menos explícita posible. Pero lo importante es que estuvo la bandera chilena y un espectáculo muy fuerte donde de forma muy exhibicionista se pasaron la bandera por el trasero. Eso es lo que sucedió de una forma que señala un poco dichos contra el rechazo. Lo que levantó bastante polémica producto del horario, producto de que era llamado a ser un show familiar. Y además se genera esta división que se ha conversado por mucho tiempo, que el apruebo va en contra de los símbolos patrios. Entonces se generó esta situación. Salieron de inmediatamente a desmarcarse todas las organizaciones del apruebo. El gobierno presentó querella incluso con esta actividad porque fue llamado un poco al desorden público y al morbo. Y también un poco pasar a violar los derechos del niño ante esta actividad que generó mucho revuelo. De las Indetectables, que después se fue viendo que en diferentes performances ya habían hecho esto. En la misma organización del evento, el mismo Jorge Sharp señaló que no tenía conciencia de lo que iban a mostrar en este espectáculo. Él no lo sabía. Alejandra Valle, después de la presentación de las Indetectables, señaló que los bots del rechazo ya estaban generando ruido por el espectacular performance que había presentado este grupo de arte performático. Todos habían generado esas mismas alarmas el día sábado, pero el día domingo el rechazo no se quedó atrás con las polémicas que ha sucedido esta semana, debido a que en una actividad también autorizada y también concentrada en el centro de Santiago, en la Alameda, se realizaron los carretoneros por el rechazo, con el fin de defender las tradiciones campesinas. Ese era un poco el llamado, y de la cultura patria. Era lo que estaban señalando las personas que habían estado en esta actividad de los carretoneros por el rechazo. Los carretoneros son las personas que van en carreta, tanto para trasladar fruta como para trasladar gente, como para trabajar en el campo junto con sus caballos. Y donde se generó un poco también el cruce con una cicletada por el apruebo, que eran muchos ciclistas, que eran algo así, 300 ciclistas señalan las cifras, que iban también por la Alameda. Y estos carretoneros iniciaron, según señalan las personas que estuvieron ahí, la violencia agarrándolos a latigazos, y con la imagen más impactante que un carretonero fue en contra de la gente arriba de su carreta. Hay 2 personas heridas, una persona detenida que era la que manejaba esta carreta y fue dejada con libertad hoy en la mañana. Decidió que Fiscalía decidió no formalizar a esta persona. El Estado, de igual forma, el Ministerio del Interior presentó una querella también contra esta persona, y se va a ver cómo se va desarrollando las investigaciones tanto con las Indetectables como también con la persona que arremetió con su carreta, no con las personas que agarraron a latigazos al resto de los ciclistas por el apruebo que estaban sucediendo en ese espacio. A diferencia de lo sucedido con las Indetectables, donde Apruebo por Chile y otras figuras del apruebo se desmarcaron de esta situación, en el caso del rechazo no hemos encontrado nada oficial que se desmarque ante esta situación. Muchas veces incluso se llegó hasta en la justificación. No sabría dar ejemplos claros, pero sí se vio en redes sociales un más de justificación, pero de forma oficial no hay ninguna recriminación ante este hecho. Ahora se generó otra polémica un poco más tranquila. Esto está pasando en este momento, que Violeta Parra es trending topic en Twitter. Producto que hay un tweet del hay un tweet del presidente Gabriel Boric del 18 de septiembre del 2016 que dice: maldigo la solitaria estrella de la bandera. Esta es un verso de una canción de Violeta Parra, de Maldigo del Alto Cielo.
Y Jimena Rincón dice, esto no es verdad. Pido al equipo del presidente que revise esto. Dice... Esto no es verdad. Pido al equipo del presidente que revise esto, pues no creo que sea efectivo este tweet. Entonces también se generó un poco de ruido en Twitter, producto que Jimena Rincón no se sabe una canción de Gael Tapar. Ahí se generó otra disyuntiva entre una figura del rechazo y en este caso el presidente Gabriel Boric ante esto. Pero inicialmente estas son un poco las actividades que vimos el último fin de semana de campaña, valga recordar, porque tenemos que hasta el día jueves se pueden realizar actividades de campaña, porque ya entramos en recta derecha al plebiscito con viernes, sábado y domingo solamente concentrados en lo que puede suceder en las urnas sobre si es que se aprueba o se rechaza esta propuesta de nueva constitución. Sí, demasiadas cosas han ocurrido durante estos últimos días. Es llamativo que sea también justamente a tan pocos días que hayan ocurrido como todas estas, un poquito como desgracias como para los dos comandos, por así decirlo, porque al final sí que han sido bastante cuidadosos o han tratado de ser lo más cuidadosos posibles, tanto desde el apruebo como del rechazo. Yo siento que de repente no han tenido demasiadas caídas fuertes. La última que recuerdo fue como justamente esta campaña de la franja televisiva por parte del rechazo, que fue como la última que había ocurrido, pero claro, nunca había como sobrepasado demasiado esa línea como de ya como incluir a las personas, a la ciudadanía en estas caídas, y justamente fue lo que vimos como en un fin de semana pasó todo esto, literalmente en un fin de semana, y el fin de semana previo al plebiscito. La verdad es que yo creo en lo personal que se me hacía al ver los videos como tanta violencia, como que hay un ambiente, no sé si demasiado tenso. Al final hay una polarización súper heavy. Escuchaba en la mañana que justamente se hablaba de que hay una polarización muy grande porque al final tenemos dos opciones. Es como diferente al votar, por ejemplo, cuando votamos por elecciones de presidenciales o ministeriales, etcétera, en las que tenemos como varias opciones. Acá hay dos. Están como las dos caras de la moneda que en el fondo están como identificándose con posturas como súper contrarias. Entonces tenemos como estos símbolos del rechazo así como patriotas, como literalmente guasos, así como saliendo a la calle defendiendo la bandera. Y por otro lado tenemos como esta escena como hasta vulgares en realidad, que fue lo que pasó el Sí. sábado, si no me equivoco. Entonces, la verdad yo siento un ambiente muy tenso, como muy, como lanzándose con todo. O sea, yo encuentro que ese video de estos carretoneros, si lo digo bien, eh, literalmente atropellando a unos ciclistas, o sea, ¿qué está pasando? Como que la gente ya está volviéndose loca prácticamente. Como decías tú, demasiadas polémicas que obviamente van a afectar a los dos lados. Eh, Hay algunos que dicen que esto puede afectar, otros que dicen que no. También estuve leyendo algunas notas que por ahí decían que al final esto a lo que va, a quienes va a afectar es como a los indecisos, que en realidad en estas elecciones sí que han sido bien importantes porque eh, como que al final muchos dicen que ese es el grupo que va a definir como el resultado de la elección. Entonces, todas estas cositas que van pasando, todas estas polémicas, todos estos dichos, hechos, etcétera, considero yo en lo personal que pueden afectar a ese grupo y que puede haber un cambio ahí. Pero claro, entre tanta polémica entre los dos, yo no sé si esos indecisos van a votar alguna de las opciones o finalmente van a quedar como ahí con el voto en blanco. Así que, bueno, agregar una información como extra a lo que pasó el sábado, que por cierto, por si alguien no lo sabía, también la Defensoría de la Niñez señaló que van a denunciar este acto en Valparaíso por el hecho de que, como decías tú, Ariel, era un acto que se supone era familiar. O sea, se supone que había niños, puede haber sido de noche y todo, pero era como un acto abierto al público, entonces en el fondo pudo haber habido gente de todas las edades y claramente no era un show para niños, niñas, adolescentes, etcétera. Así que, bueno, han pasado muchas cosas. Como decía antes, esto puede quizás definir el rumbo de la elección hasta el momento, por lo menos a través de encuestas, que tampoco podemos decir que sean tan representativas, pero por lo menos es como la cifra que tenemos para hacer como una referencia de qué puede pasar el próximo domingo. Hasta el momento tenemos una ventaja no muy grande de la prueba,
pero también tenemos a todo este grupo de los indecisos. Entonces te pregunto, Ariel, ¿qué opinas al respecto? ¿Esto puede afectar o no a gente que ya está por el rechazo, que ya está por el apruebo, o sientes que puede afectar a este grupo de indecisos que quizás puede ser como ahí quienes muevan la elección del domingo? Eh, para partir un poco esto, y esto lo estuve reflexionando el fin de semana, que hay que sacar un poco este enclave izquierda-derecha de esta elección. ¿A qué voy con esto? Aquí no estamos votando por personas, a diferencia de las elecciones que hemos tenido anteriormente. Incluyase presidenciales, primera vuelta, segunda vuelta, diputados, senadores, gobernadores, constituyentes incluso, donde nosotros escogíamos a personas incluidas dentro de un proyecto político. Entonces, ahí donde sí se generaba este espacio de decir, eh, las personas, que siempre se usa este ejemplo, por ejemplo, las personas que votan por Boric, las personas que votan por Kast, van al baño y no se lavan las manos, las personas que votan por Boric, las personas que votan por Kast, no se lavan las manos. Aquí es diferente. Como los indecisos que basan su voto por lo que sucedió el fin de semana, nunca fueron indecisos. Porque aquí lo que define la elección es la lectura del texto. Si usted leyó el texto y le gustó, apruébelo. Si a usted no le gustó, rechácelo. Y obviamente con todos sus matices. Sabéis que me gustó, pero se pueden hacer esta reforma, o realmente como esto es indefendible, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, en sí, estos actos, por ejemplo, si hubiera ocurrido en el caso de que Boric hubiera sido en un acto de Boric, ahí sí hubiera sido más problemático. Si hubiera sido en un acto de Kast, hubiera sido más problemático. Pero yo creo que el tema de lo indeciso ante estos actos no debería marcar la elección. Como no debería levantarse mayor tierra por esto. Se hace, sí, porque no estamos acostumbrados a esto. Como se sigue manteniendo esta idea que los de la prueba hacen esto, los del rechazo hacen esto, los de la derecha hacen esto, los de la izquierda hacen esto, los de derecha defienden la constitución pinochetista y son todos fascistas, y lo mismo con la izquierda. Como son todos comunistas y nos vamos a ir al carajo porque esta es una constitución comunista. Entonces, obviamente se marcan eso en clave y se va viendo la conversación en redes sociales que se ha generado harto, que es como mucha gente va basando su personalidad a base de esto. Como defender el texto a rajatabla tanto de la Constitución del 80 como el nuevo proyecto de Constitución. Como todos saben y lo hemos conversado en este programa, yo voy a aprobar. Yo no creo que esta Constitución nos vaya a llevar al régimen comunista y nos vamos a ir al carajo. Al contrario, yo diría si es que se rechaza nos vamos a ir un poco al carajo. Pero es porque a base de información y un poco base a esa discusión, porque estos actos es un poco para generar lo que siempre se ve en actos de campaña, que es un poco esto de que no toda la gente vota informada de un proyecto político, no toda la gente se va a leer todo el texto. Entonces se hacen estas cercanías y se muestra un poco esta actividad y se llama artista y todos vacilamos con la Combo Tortuga, con Nano Stern y Manuel García que han estado en todo el show. Y por el rechazo, no sé, escuchamos a Alberto Plazo, los Charros del Maco, o a Crónica, que votaron por Cast. Entonces, como siento que los indecisos, y ahí es donde creo que gana más puntos de la prueba, que es que se ha realizado una campaña informativa, obviamente con muchos puntos del gobierno, que lo conversamos un poco el miércoles pasado, de informar sobre el texto, de lo que está bien, qué está mal, cuáles los cambios que se van a hacer, pero obviamente esto va marcando en la cultura chilena de decir los de la izquierda hacen esto, los de la derecha hacen esto otro, y sobre todo con la izquierda, como que se tiene muy maltratada la izquierda en ese sentido, así como los de la prueba hacen esto y son todos comunistas y nos vamos a ir al carajo porque se tiene un poco este miedo al comunismo, como aún se tiene el fantasma del 70, como de las largas filas y así también con Venezuela y Cuba y todo lo que se vio anteriormente. A nuestras generaciones eso no nos tocó vivirlo. Nunca vimos las filas, nunca vimos el desabastecimiento. Entonces por eso se genera menos ruido en nuestra generación y en la que un poco siento
que por ejemplo definió a Gabriel Boric y también creo que va a definir esta elección, que van a ser los jóvenes y las mujeres los grupos que más van a poder mover gente ante esta elección. El pronóstico reservado, sí. Estas cosas afectan, a mi pesar, sí. Como todo lo que dije, decir ojalá no pese, porque aquí lo importante es el texto, a diferencia de elecciones anteriores, pero que van a afectar, van a afectar. Pero no sé qué tanto van a afectar a los indecisos por esto mismo, porque si a ti te marca un voto lo que sucedió el fin de semana, de lado y lado, porque para el bien de ambos sucedieron dos polémicas igual de fuertes para ambos lados. Entonces como si uno dice ya los carretoneros, pero lo otro, y también es saber aprovecharse de esta instancia. Porque ahora salieron todos los de la prueba con la banderita chilena en el pecho, en el Estadio Nacional desplegaron una bandera gigante, para realmente decir, Defendiendo la patria. defendiendo la bandera. Estaban cantando el himno, cantaron el himno nacional en todos los apruebazos. Entonces también es saber aprovechar la instancia y es saber llevarlas a positivo. Que yo siento que sí lo hizo la prueba, que salieron a todo el tiro a decir, no, si es que no. Esto no tiene Sí, nada que ver con... claro, o sea, ¿cómo se dice? Se desenmarcaron así, pero Eso, se lavaron las manos así brutal. Entonces siento que ahí es donde se una supo vez pues. aprovechar estas instancias. Pero que va a afectar, lo más probable es que sí. Pero no sé qué tanto. Mm, yo igual creo que, o sea, ya, sí, hay una campaña como súper potente de información, como finalmente del voto informado, pero sí creo que va a llegar mucha gente como sin leerse en absoluto la propuesta de nueva constitución. Y es gente que en el fondo igual tiene la posibilidad y tiene la opción y tiene la libertad también digamos, como preferir una opción. Entonces, a mí eso me generan dudas finalmente, que en base a lo que se ve en la tele, ¿cachai? Como todo lo que ha pasado durante el fin de semana, yo siento que igual puede ser que a esas personas que, ya, sí, deben ser la minoría o no sé si tanto, porque igual leerse una constitución no es como, me voy a leer una constitución, que Sí. eh, también lo entiendo, ¿cachai? Pero igual siento que sí quizás puede como afectar como a algunas personas, o sea, de repente como ciertos actos, en estos casos, bueno, ya, sí, como tú mencionabas, tenemos como dos actos que fueron súper fuertes, o sea, en el sentido de que pasaron como cosas bastante, súper como graves, ¿cachai? Que en el fondo no representan a las mayorías tampoco, pero yo siento que sí puede llegar a afectar como a un grupo, como al momento de votar, de elegir una opción. Creo que sí la gente va a ir como decidida a votar por algo, no sé qué tanta gente vote como en blanco, eh, pero eso, yo creo que sí puede afectar de alguna forma. Ahora pregunta sería, no te voy a dejar que lo guardes para el miércoles, pero ¿tú crees que va a ganar rechazo o apruebo? Oh, no sé. Hace mucho rato no tenía tantas dudas respecto a una elección. Porque, por lo mismo, porque siento que en esta elección, a diferencia de elecciones anteriores, sí ganaron las mentiras. Como sí ganó la desinformación, sí ganó un poco el arrastre de las noticias falsas y no solamente se concentró en el Partido Republicano, sino que se amplió el espectro, que incluye la democracia cristiana hacia el centro, incluso ex Partido Socialista. Entonces, ahí es donde me genera la duda. Sin embargo, yo creo que por lo que he visto, tanto en las calles como en la opinión pública, y teniendo como antecedente las elecciones anteriores, yo voy porque gane la prueba. Yo creo que va a ganar el apruebo porque por sobre todo por el trabajo territorial y al mismo tiempo Mm, porque el apruebo no ha tenido tantas cagadas en relación al rechazo. Como si el rechazo sí ha tenido, si se ha desenmascarado las mentiras, el apoyo del gobierno igual afecta al apruebo y al mismo tiempo el desempeño del gobierno afecta al apruebo. Como afecta un poco esto de que cosas que haya dicho la ministra Sicha, la detención de Yaitul pueda afectar
lo que pasó con Janet Jara, perdón, Janet Vega, también puede afectar entonces como, por ejemplo, Pamela Giles lo decía en su Twitter. Votar por el apruebo es indirectamente votar por Gabriel Boric. Si lo piensa Pamela Giles, además mucha gente lo está pensando así, como el voto castigo que se conversa. Entonces, están todos esos factores, los medios de comunicación tampoco ayudan. Miento, que lo he dicho varias veces. Los medios de comunicación masivos como la televisión no ayudan. Eh, entonces, muchas cosas están en contra y eso hace que la elección no sea tan fácil. Pero creo que va a ser una distancia muy corta, pero creo que va a ganar la prueba. ¿Y tú, Gaby? Yo la verdad todavía no sé. Sí, haciendo como el análisis, también como que lo he estado pensando últimamente, reflexionando al respecto. Eh, Haciendo como este análisis, como decías tú, territorial. En el fondo, esto no se muestra mucho en los medios en general, como todas estas actividades que ha hecho la prueba han sido muy masivas, muy masivas. Bueno, esto sale más en redes sociales, en realidad como el típico Sí. meme de campaña de la prueba y como mucha gente, campaña del rechazo, como un grupito súper chico. De hecho, yo no sé si esto era falso, no salió como un meme de que habían puesto como replicado a una persona como en una imagen como de campaña del rechazo, ya, cosas por el estilo. Eh, pero claro, como mirándolo desde ese punto, creo que sí puede ganar el apruebo. No, no creo que la distancia sea tan amplia, como de repente lo han definido Sí. las encuestas, que si bien no ha sido una diferencia tan amplia, o sea, no sé si la última de Cadem fueron como 8 o 9 puntos de diferencia, Eran 8 puntos de eh, diferencia entre ganando el rechazo. ganando el rechazo, claro. A pesar de que no es una distancia tan amplia, aún así creo que la distancia entre ambas opciones es menor a eso. Considerando que igual las encuestas como que tampoco son tan representativas, o sea, no es que encuesten a todo Chile, eh, pero claro, en base a todo lo que uno ve como en las calles, a lo que uno ve en redes sociales también, que ya sí, puede ser como un poco engañador, pero en el fondo es como esa diferencia. Yo creo que igual es una diferencia clara entre quienes siguen el apruebo y quienes siguen el rechazo. También el tema de que, haciendo un análisis también, de que en sí la campaña de la prueba ha sido una buena campaña. O sea, desde mi punto de vista, como decías tú, como que al final las embarradas, por así decirlo, que se han mandado como el rechazo, no han sido tan significativas, o sea, han sido más significativas. Y siento que lo que se le juzga como a la prueba, en realidad es como en el gobierno al final, que era lo que decía, o sea, está esta relación que era súper inevitable que ocurriera, porque en el fondo todos sabemos que los del gobierno votan a prueba. Pero claro, al estar esta relación, todas esas como de repente embarradas que se manda el gobierno, y lo han señalado varios como expertos que se relacionan, entonces finalmente le terminan como afectando a la prueba, independiente si la prueba ha hecho una buena campaña o no, que yo considero que sí ha hecho una buena campaña, como el comando de la prueba ha hecho un tema súper territorial, el del puerta a puerta, yo no sé cuántas casas eran en total que Era- eran como más que la última elección, Eran 2 millones. Y con Boric era dos una. millones, claro, 2 millones de puertas, entonces, y sí, y uno ve como ese trabajo más territorial por parte de las personas de la prueba, así que yo como que todavía no me quiero lanzar por una opción, pero sí creo que podría haber una distancia pequeña entre ambos. Yo siento que va a estar peleado. Sí. Considero que va a ser un conteo de votos bastante interesante, de este, que te quedas así como viendo ahí qué va a pasar, que no sé si se va a definir tan temprano como usualmente sucede, lo más probable es que no, así que esas son como mis predicciones, pero en el fondo como haciendo este análisis y como viendo para atrás, que ha sido como un tiempo bastante largo, creo que sí puede haber una distancia corta, esperemos que gane la Pro. Nosotros, bueno, yo Sí, también voy por el obvio. Pro. Pero eso, no sé, no me quiero tirar todavía con una opción. Ojalá gane la Pro, pero en el fondo no sé todavía. Igual me da miedo, creo que igual hubo como una campaña, un poquito como campaña del terror en torno al rechazo, o sea, en torno a la prueba, perdón. Con lo que decías tú, hubo mucha desinformación, muchos fake news, como se les dice,
Y eso al final obviamente afecta. O sea, hay mucha gente que incluso de repente sin haber leído la propuesta de nueva constitución, eh, rechaza por un poco lo que se ve en redes sociales, por la campaña del rechazo que un poco apunta a eso, como a asustar a las personas de lo que decía, como esta constitución básicamente comunista que llega. Así que eso con respecto a mi postura. Y bueno, Ariel, ¿tienes algo más que agregar sobre este tema? Predicciones, análisis, opiniones. Es que donde también está la gran duda, y obviamente ahí se van a escudar y me va a dar mucha rabia, independiente del resultado, que es el voto obligatorio. Entonces ahí es donde muchas cosas se empiezan a poner en jaque. Porque es mucha más gente. También incluyen, por ejemplo, las personas menores de edad, entre 16 y 17 años, que pueden votar voluntariamente. Entonces ahí es donde se va también. Se empieza a poner un poco la balanza. Lo que me genera mucho más incertidumbre en relación a elecciones anteriores. Y otra también elección que me genera mucha duda, que también se pensaba, no, yo escuchaba gente decir que Boric iba a ganar en primera vuelta. Y una victoria de José Antonio Caz por no por mucho. Eh, entonces, como, perdón, no por poco. Y ahí es donde se empieza a generar un poco también esta duda de qué pasa, por ejemplo, con los ultrones, que es como, esta no es tan radical como la que queríamos, que vamos a terminar rechazándola. Para que se inicie un nuevo proceso y se haga una verdadera asamblea constituyente y no sé qué, no sé cuánto. Eh, como decía Artés, que era como esto de que no era lo que nosotros buscábamos, sino algo más allá. Son varias dudas que se van generando en el camino, pero recordar que esto no termina el 4 de septiembre. El 5 de septiembre se van a hacer muchas modificaciones, sea el texto nuevo, sea uno nuevo que se quiere iniciar, un proceso constituyente nuevo o reformar la que está. Entonces, nomás seguirse informando. Hay varios procesos, por ejemplo, Momento Constituyente, que nosotros entrevistamos a Rodrigo Mayorga hace un tiempo. Está La Neta, está La Bot, está Vergara 240, que también ha fact-chequeado muchas cosas. Que ahí donde pueden hacer, en fact-check también hicieron un post súper bueno de como si no alcanzaste a leer la constitución y querías informarte Mm, del proceso, hay hartas cosas que tú puedes hacer, hay un post de Instagram, así que hay muchas cosas, sobre todo por ejemplo recomendar Corte y Clara, que es un podcast de Momento Constituyente que hace la Barbie, que ha venido varias veces para acá, que habla en específico con expertos, con gente muy bacán, muy bacán, que explica sobre temáticas dentro de la Constitución y cómo están reflejadas. Llámese medios de comunicación, migraciones, reformas constitucionales, sistemas de justicia, sistemas políticos. Algunos son súper densos y otros también son súper livianos. Pero también súper interesantes, duran media hora cada uno. Así que también hay otros espacios para informarse. Obviamente las opiniones de nosotros, como hubiéramos querido hacer mucha más pega, como igual quedamos al debe, pero es por las posibilidades que tenemos. Entonces intentamos hacer estos programas para intentar orientar, intentar ayudar y aportar nuestro pequeño grito de arena a este proceso. Ojalá hubiera sido 2 3 4 5 pero la instancia nos hicieron tomar otros rumbos. Pero sí, eso principalmente, sobre todo ya empezando a cerrar un poco este proceso que, claro. que, se, que se ha ido dando un poco de casi 3 años. Sí, un proceso que empezó después del estallido social. Recordemos cuando teníamos al hoy presidente firmando ese acuerdo con otros partidos que decían como qué hace ahí, no sé qué, fue muy criticado, por cierto. Pero sí, un proceso muy largo, ya son 3 años, no puedo creer que han pasado 3 años del estallido social. Y de la Tres rabia. años de un montón, un proceso muy largo, que un poco, bueno, no culmina aquí, queda todavía mucho que hacer para adelante, tanto si gana la prueba como si gana el rechazo. Como decía la Ariel, hay varias opciones, en verdad, muchos caminos distintos según las opciones que ganen, como que en cada opción hay más de un camino a seguir, de hecho. Son muchos los acuerdos que también están haciendo los partidos, conversamos sobre eso en el capítulo pasado, por si quieren ir a escucharlo. Sobre todo como lo que
se habló, lo que se definió en caso de que ganara la prueba, de que ganara el rechazo, finalmente qué opinan los diferentes partidos, las diferentes coaliciones, que en el fondo no termina este proceso acá, no va a terminar incluso, yo diría, en un par de años más, o sea, para que, no sé, si gana la prueba, para que ya tengamos como una constitución realmente lista, falta un montón, si gana el rechazo también, como más tiempo todavía, porque ahí se tiene que definir qué se hace, o sea, si nos quedamos con la antigua, la reformamos, si hacemos modificaciones, un montón de opciones, en verdad. Pueden pasar muchas cosas, en realidad siento que el escenario actual de nuestro país en estos momentos es como de mucha incertidumbre, como que en el fondo nadie sabe qué va a pasar, son muchas las opciones, en el fondo son dos las que vamos a votar, pero de ahí se abre un abanico de posibilidades bastante grande, y eso al final también genera incertidumbre, o sea, uno no sabe en qué vamos a estar en un mes más, no tenemos idea. Así que nada, también como decía el llamado es a informarse, nos queda una semana, así que infórmense. Hay muchos medios que han hecho un muy buen trabajo en cuanto a compartir información de una forma súper... Y eso también destaco de todo este proceso de análisis, que hay muchos medios que vienen trabajando desde hace mucho rato, y ahí destacarlos porque a veces nos quejamos un poquito del trabajo de los medios, pero también hay que saber destacar que se ha hecho un trabajo importante desde el inicio de la convención, tanto entrevistas, análisis de los debates, cuando ya tuvimos la propuesta de la Constitución, también se comenzaron a realizar como eh, modos fáciles de ver ciertas cosas. De hecho, Ariel, ayúdame con el nombre de quién hizo la Constitución con peras y manzanas. Contexto factual. Contexto factual, que de hecho el PDF está liberado, o sea, yo lo tengo, por ejemplo, en el iPad, entonces ahí te permite, o sea, si uno no entiende, porque yo entiendo igual que hay muchas cosas que son súper difíciles de entender, de repente hay algunos que uno los entiende de una forma, pero en verdad son de otra, entonces sí, hay como mucha información en Internet que pueden encontrar y ahí se pueden informar como mucho mejor. Ante este escenario de incertidumbre pueden pasar muchas cosas, lo cierto es que en lo personal creo que sí va a haber un cambio importante luego de este proceso que se nos viene el domingo. O sea, no creo que nos quedemos, y esto ya lo expresé en el programa pasado, pero lo reitero. No creo que continuemos con la Constitución. Es una Constitución que en el fondo ya un poco murió, o sea, un poco más del 80% de la población dijo queremos una nueva Constitución, y creo que eso, en el fondo, todo como el espectro político ha sido claro en decir que van a respetar eso. En el fondo hay que hacer un cambio, es difícil que nos quedemos con la Constitución que tenemos actualmente. Así que, bueno, eso. No sé si Eso. Ariel quieres agregar algo más. Nada más que agregar. Es un tema muy interesante que uno podría estar conversando por Sí, sí, sí. muchos años. Pero ya van a hacer un análisis completo de los chiques este miércoles para que también se conecten a ver el programa, que va a estar bueno. El último análisis, como la previa de lo que van a ser las elecciones del domingo, que también van a ser muy interesantes. A uno como periodista, como somos estudiantes todavía, Sí. pero como periodista siempre estos eventos son muy llamativos, muy entretenidos por un poco todo lo que conllevan. Y siempre la política es muy interesante. Así que, bueno, siguiendo en la línea de la política y de que la política es muy interesante, no solo en Chile, sino que también en el mundo, en el ámbito internacional, hemos pasado por varios procesos eleccionales, electorales, Electorales. electorales este último tiempo aquí en el continente de Latinoamérica. Tuvimos, por ejemplo, la elección en Colombia, que En fue hace muy poquito. Colombia. Eh, exacto. Y ahora estamos a puertas de lo que va a ser las elecciones en Brasil, con personajes bastante llamativos, se podría decir. Tenemos a dos candidatos que ya son figuras conocidas y que vienen siendo como las dos figuras centrales, o que los que más tienen más posibilidades, por así decirlo, más votos para llegar a gobernar Brasil, que tenemos, bueno, al actual presidente Jair Bolsonaro, del Partido Liberal, y el expresidente no puedo decir ese nombre, Ignacio Lula da Silva, más conocido como Lula da El Silva, Lula. del Partido de los Trabajadores, que también tiene sus polémicas ahí por detrás, polémicas políticas. Así que vamos a pasar a este tema porque se hizo mención a nuestro país con el presidente Gabriel Boric en el último debate que se realizó en Brasil, que fue el primer como cara a cara de los
candidatos. Y aquí tuvimos como varias polémicas, varios enfrentamientos bastante duros entre estas dos figuras centrales. Así que vamos a estar conversando un poquito sobre eso. Y bueno, Ariel, te doy la palabra, que nos comentes un poquito qué pasó. ¿Qué pasó? Tenemos que el presidente de Brasil, Lula da Silva, eh, dentro de un poco las conversaciones respecto a la situación internacional, como relaciones exteriores y cómo se va a generar relaciones dentro de un contexto latinoamericano que siempre se va avanzando en relación a una unión latinoamericana, se generó la pregunta respecto a qué va a pasar con Chile. Y Jair Bolsonaro señaló que el presidente Gabriel Boric estaba relacionado con la quema del metro de Santiago durante el estallido social, señalándola el directo como una de las personas que, como prácticamente le dijo como el presidente quemó el metro de Santiago, estuvo quemando el metro de Santiago y ahora es presidente. Un poco como esa era la línea del comentario que dijo Bolsonaro. ¿Cuáles fueron las repercusiones? Tenemos que, mediante un comunicado de prensa, la Cancillería, principalmente con la canciller Antonio Urrejola, señaló: los dichos del presidente de la autoridad brasileña son inaceptables y no se condicen con el trato respetuoso que se debe a los jefes de Estado ni con las relaciones fraternas entre dos países latinoamericanos. La utilización política de la relación bilateral con fines electorales en base a mentira, desinformación, tergiversación, erosiona no solo el vínculo entre nuestros países, sino que también la democracia, dañando las confianzas y afectando la hermandad entre los pueblos. Más allá de las desafortunadas declaraciones, el gobierno de Chile manifiesta su convicción de que nuestro país y Brasil no solo tienen una historia común, sino que también enormes desafíos que enfrentar de manera colaborativa, la razón por la cual espera continuar fortaleciendo los permanentes vínculos de amistad y cooperación entre nuestros países. Esto es un poco la información de lo que sucedió. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque siento que es una conversación que se diera con cualquier otro, se lo toma mucho peor de lo que hizo Boric. Como literalmente te está diciendo terrorista. Como un presidente está tratando a otro presidente de terrorista. Y un poco también relacionado con el tema anterior, que como bien decía y tú, Gaby, podríamos conversarlo mucho tiempo. Muchas de estas cosas y las mentiras en general respecto a temas políticos son un daño súper fuerte a las democracias. En un contexto donde la democracia es el sistema que prevalece, es súper duro tanto actos de campaña, llámese las indetectables como los carretoneros, como también lo que dijo Bolsonaro, son solo personas que buscan dañar la democracia. Aquí sucede lo mismo. Además, en un contexto de Brasil que también está muy polarizado, es muy Boric-Cast, es muy parecida la elección, es muy muy parecida. En términos políticos, porque en contextos son mucho más largos. Lula viene después de salir de la cárcel. No se pudo, bueno, salió inocente respecto a todo a todos los cargos que se entregaron en su contra respecto a estas acusaciones de corrupción que tuvo el expresidente. Y llega con toda la fuerza. Llega con toda la fuerza y un poco estas situaciones que, reitero, si por ejemplo si se lo dice a Pedro Castillo de Perú, que también es un sindicalista, también hace muchas cosas más, no se lo toma con la liviandad que se lo toma Boric. Obviamente Argentina tiene sus propios problemas, pero también llegas a decir, o sea, Kirchner también se te va a llegar a plantar y se te va a plantar duro. Entonces, siento que eso en un contexto donde las democracias se tienen que cuidar y personajes que estén en ese nivel en el poder puede cambiar mucho las cosas. Y al mismo tiempo estamos también en un contexto latinoamericano donde todas las cosas van girando hacia la izquierda. Porque tenemos a Boric en Chile, tenemos a Castillo en Perú, tenemos a Kirchner en Argentina, bueno, Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández en Argentina, Petro en Colombia, y ahora todo indica que va a ser Lula en Brasil. Sí, obviamente, si consideramos también dentro del espectro a Venezuela, y tenemos a Bolivia también, que está con el partido de Evo Morales, y en este contexto solo de derecha quedaría Ecuador.
Ecuador sería el único país que tiene un presidente de derecha en Sudamérica. Entonces, lo que facilitaría muchas las cosas dentro de las relaciones bilaterales si es que llega a salir Lula en Brasil. Entonces, como un análisis muy superficial de todo lo que está sucediendo en Brasil, pero más adelante lo más posible que lo conversemos en detalle, como cuando ya haya resultado y como todas las cosas van girando y como todo se va dando, sobre todo con el gobierno de Bolsonaro, que generó mucha más tierra de la que se esperaba, siendo antivacuna, diciendo muchas mentiras, mucho condena internacional de las declaraciones que tenía, y siento que estos mensajes de presidente a presidente, por ejemplo, en otros contextos, llámese, no sé, en Guerra Fría o en un contexto europeo, también no se lo toma con la liviandad que se toma Boric, y también un poco habla bien de Boric, habla bien del gobierno de Boric, de decir como, no pesquemos a este compadre, como para qué hacernos más humo, mantengamos las cosas calmas, incluso salir a decir como, nosotros no vamos a romper relaciones, tenemos una historia en conjunto y muchos desafíos por tener, porque perfectamente alguien hubiera dicho, no, se corta relaciones y vemos hasta el otro presidente. Si sale Bolsonaro, filo Brasil por mucho tiempo. Y Chile puede darse ese lujo. Puede darse ese lujo de no tener a Brasil dentro de sus aliados estratégicos porque tiene muchas otras relaciones tanto en el continente americano como también en otros continentes. Así que destacar un poco este tema de Boric como en su relación y al mismo tiempo cómo se tiene a Boric visto desde el punto de vista latinoamericano. Como sigue siendo un presidente fuerte, no es un presidente que pasa desapercibido, sino que es alguien que llama la atención. Por ejemplo, cuando fue el cambio de mando en Colombia, que no lo pudimos conversar, fue uno de los más aplaudidos. Entonces, se ve en otra posición. Por lo menos eso yo lo que tengo que decir sobre este tema inicialmente. Bien Boric y el gobierno, sobre todo la canciller, Antonio Rajola, que si tiene un poco este comunicado calmando las aguas. Y reitero, es otro, le va a pegar. Le va a pegar a Bolsonaro. Sí, toda una polémica ahí. Sabemos que igual Bolsonaro representa una figura súper como particular, como un poco similar a lo que sucedía con Trump en Estados Unidos. Es un personaje que en el fondo uno como que se espera un poco, se esperan un poco este tipo de declaraciones, como que nadie le sorprende en el fondo. Y claro, en este debate se fue como con todo, como con esa parte como que se le critica obviamente como a los partidos de repente de izquierda que están gobernando dentro de Latinoamérica, como esta relación con el presidente de Argentina, la corrupción, etcétera, etcétera. De hecho, estoy aquí leyendo una nota de La Tercera que un poco resume como todo lo que pasó en este primer cara a cara entre los candidatos, que el debate básicamente empezó con Bolsonaro preguntándole a Lula da Silva si acaso pretendía volver al poder para continuar con la corrupción en Petrobras, o sea, derechamente. Entonces, claro, son dichos, cosas que uno en el fondo se espera de este tipo de personajes, que también lo que decía y tú es interesante como ver si es que va a salir o no, como para ver si es que toda ya Latinoamérica se está como yendo hacia el lado de la izquierda, que suele pasar eso como de derecha, izquierda, como en los países de Latinoamérica. Por otra parte, también agregar como una pequeña información respecto a lo que está pasando en Brasil, que bueno, seguramente, como ya decías tú, lo vamos a tocar más adelante porque esto recién es primera vuelta, entonces todavía no hay como algo tan definido, pero sí se espera que puedan quedar estas dos figuras para unas posibles elecciones. Y de hecho, según la última... Paréntesis, Dale. lo más probable es que no. En este caso puede que no. Porque Lula, por lo menos lo iba a decir en la encuesta, está arrasando. Va con todo. Entonces, como la duda puede ser si es que gana Lula o no en primera vuelta. Exacto, se iba a agregar respecto a esta encuesta que también publica La Tercera de Datafolha, creo que se dice, que dice que es el principal centro de estudios brasileño. Según esta encuesta, Lula va en primer lugar con el 47% de ¡Fua! las intenciones de voto y seguido por Bolsonaro que cuenta con un 32%. Y ya muy Igual. por abajo está Ciro Gómez con un 7%. O sea, tiene su porcentaje, pero muy distinto a las dos primeras caras. Así que bueno, ahí también se está discutiendo todo lo que, como estas dos figuras, finalmente izquierda-derecha, en el fondo pueden pasar muchas cosas.
Eh, yo no sé qué tanto quiere la gente a Bolsonaro después de cómo fue, sobre todo con la pandemia. O sea, ya sabemos, creo que lo conversamos en algún programa, que la situación de Brasil fue como de las peores, incluso diría yo, de Latinoamérica, como en cuanto a gestiones. Eh, este sujeto, entre que no quería vacuna, no cuarentena, o sea, la gente estaba muriendo en Brasil, muriendo, y él no hacía nada. Entonces es una figura bastante particular que un poco va como al ataque, y en eso también estoy muy de acuerdo como con lo que decías tú, que grande Boric, como de no tener una reacción. Al final es como, yo siento que son como reacciones que en el fondo tienen que irse como por un lado más profesional que de como de la corazonada de que, ay, maldito, y le voy a responder de la misma forma, ¿cachai? Porque no, o sea, eres como presidente de un país, ¿no? No es un cargo menor, por así decirlo. Entonces, claro, es un ataque que más encima no es cierto, o sea, no va al caso, que lo que decías tú es igual muy importante poder darse cuenta de cuándo es algo falso y cuándo es algo verdadero, porque en estos casos es de suma relevancia, o sea, imagínense que le creyéramos a Bolsonaro de que Boris andaba quemando el metro, o sea, en qué contexto. Así que sí, una situación bastante interesante la que se está viviendo ahí en Brasil y ya veremos cómo hacia qué lado se va finalmente. Si seguimos con esta línea de partidos de izquierda como un poco dominando gran parte de los países de Latinoamérica, no exentos de polémicas, la verdad es que Latinoamérica está como ardiendo. Han pasado muchas cosas en muchos países. Tenemos en Perú a Pedro Castillo con toda una investigación por detrás, con muchos de quienes están ahí formando parte del gobierno. Bueno, tenemos a Argentina, que para qué decir, hace poquito a Cristina Fernández, básicamente se le quiere meter a la cárcel por 15 años, si no me equivoco. Entonces hay un ambiente bastante con Tenso. bastante polémica, figuras polémicas también dentro de toda Latinoamérica y en Chile también todo el proceso del plebiscito. Así que, bueno, no sé, Ariel, si quieres agregar algo más respecto a Brasil o comentar algo sobre lo Eh, que me estábamos hablando. Me estaba acordando un poco que, siguiendo un poco esta idea, eh, valga destacar, yo soy, bueno, estoy terminando periodismo, como no soy historiador, esto lo mostró el Times cuando salió Boric. Que un poco las historias que se está narrando en América Latina históricamente es un poco este resurgir de la izquierda, porque además es una tradición democrática de la izquierda. Porque pasa muchas veces que llegaban después de golpes de Estado, o llegaban a la fuerza al poder, después de las dictaduras que tuvimos un poco durante la Guerra Fría. Antes era un centro izquierda, un centro supermercado, Patricio Elwin es super centro, Eduardo Freyes, para también decir, está votando rechazo. Entonces, y así también con toda Latinoamérica. Pero ahora tenemos tanto con Petro como con Boric, y ahora de nuevo si vuelve a resurgir Lula, tenemos un poco esta izquierda mucho más marcada, con una tradición mucho más guerrillera, con algo mucho más relacionado a las armas que se está pasando a este proceso democrático y defendiendo este proceso democrático. Boric es un defensor pero acérrimo de la democracia. Él como corre democracia por sus venas y y ¿por qué también nombro esto? Por esto mismo, por esta relación de decir no caigamos en las mentiras porque va a romper la democracia, no caigamos como antes con Bolsonaro porque buscan romper la democracia. Y como el mensaje que me gustaría dejar o empezar a dejar ya de cara al plebiscito del 4. El 4 es un reflejo claro del proceso democrático que estamos viviendo en nuestro país. Como no hay nada más democrático que lo que hemos vivido. A nosotros se nos preguntó si queríamos, a nosotros nos preguntó cómo queríamos que se escribiera, nos preguntaron quiénes quisiéramos que la escribiéramos. Como realmente estuvieron realmente todos, todos, todos. Estuvieron pueblo originario, estuvieron mujeres, o estuvieron gente de partido, gente no de partido, gente que estuvo en las marchas, gente de la elite, gente muy letrada, gente no tan letrada. Entonces creo que todo este... Y ahora nos van a preguntar si realmente nos gustó lo que hicieron todo esto para atrás. Y cosas como la de Bolsonaro
Me hacen agradecer, por supuesto, que haya salido Gabriel Boric, yo lo quise desde el principio, pero que no hayan salido un poco estos personajes como Cast. Y al mismo tiempo no salgan estas imágenes del rechazo, porque más allá de que gane el rechazo, me da la imagen de que no gane el rechazo por labor de ello. No porque el texto sea malo, porque no, porque está bien, no, como dicen mucha gente, está bien que vote rechazo, pero vota por convicción y porque leíste el texto y estás seguro que el texto está mal. No por mentiras, no por cosas que vayan a salir mal, porque eso no es democrático. Y la democracia, aquí la vamos a defender. Me gusta el mensaje para finalizar, porque ya estamos terminando. Sí, estamos Estamos terminando. ya casi en la hora del programa. Estamos inspirados hoy con Ariel, dejando ahí mensajes políticos, Sí, la democracia. vamos. Pero sí, los medios destacan la voz. Pero sí, ante estos procesos uno ahí se pone más emotivo. Pero bueno, ya llegando hacia el final, también obviamente reiterar lo que mencionabas tú, Ariel, o sea, la importancia de la democracia, la importancia también de la participación, independiente del voto que ustedes tengan, si ustedes creen que debería ganar el rechazo, voten por eso, si ustedes creen que deberíamos implementar la nueva constitución, voten por el apruebo, en el fondo todos los votos son válidos, pero lo importante es ejercer el voto y ejercerlo también informado. Ya hemos visto en el programa, hay muchas como maneras de obtener información respecto a este proceso, respecto a la propuesta de nueva constitución, lean, infórmense y sobre todo vayan a votar, porque al final esa es la única forma en la que estamos como, en la que nosotros estamos participando de la democracia. O sea, al final, si uno no vota, como que esa es la vía como más directa que tenemos los ciudadanos para poder participar como de la política, de la democracia de los países, así que eso es como al fin y al cabo, lo más relevante, participar de los procesos políticos, hacernos parte, en caso de que no les guste ninguna opción, vayan y dejen el voto en blanco, porque eso también representa algo, representa un grupo, representa un mensaje, así que siempre es como importante hacernos partícipes de estos procesos. Y ya no tengo nada más que agregar. Ariel, ¿tú tienes algo más que agregar o ya finalizamos? Ya para ir finalizando, vamos a estar el 4 acá. Vamos a estar el Ah, 4 acá a las 6 de la tarde, si es que todo va bien. Como que la universidad nos quiere mandar a muchas cosas ese día. Así que somos queremos, estudiantes todavía. idealmente, y estudiantes además muy participativos. Además, Entonces, les gusta como expresar. le gusta, como. Porque hacemos buen trabajo, por supuesto. Estar acá a las 6 de la tarde, desde el conteo de las mesas en adelante, un poco hablando de lo que fue el día y también empezar a ver lo que pueden ser los resultados. Sean buenos, sean malos, vamos a estar acá conversando, idealmente hasta las que las velas ardan o el cuerpo nos dé. eh, Sobre todo lo que Con fue las emociones. las emociones y de que todo fue este proceso del día 4 de septiembre que queremos cubrir aquí en Radio F5. Así que eso, muchas gracias, Craig, por acompañar a la gente. Así que con toda confianza puedo ir cerrando el programa el día de hoy. Súper, sí, bueno, ahí está el llamado también que hacía el Ariel para que nos escuchen. El miércoles los chiquillos con la Tami también van a estar conversando sobre como una previa del plebiscito, ahí datos importantes, seguramente ahí les van a comentar todo lo que hay que llevar para este día y información útil también para las votaciones. Y sin nada más que agregar, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, Apple Podcast, Spotify, YouTube y Facebook. Ahí nos encuentran como Radio F5 y como dije al principio en Instagram también nos encuentran como radio.f5. Así que vayan a seguirnos, a escucharnos, a compartirnos. Esperamos que les haya gustado el programa. No olviden comentar, dar sus visiones respecto a todo lo que está pasando. ¿Quién creen que va a ganar? O sea, la prueba, el rechazo, porcentajes, de todo lo que quieran, déjenos en los comentarios aquí abajito. Y nada, nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.